Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte una enseñanza acerca de el pecado y el creyente. Nos vamos a basar en la carta a los Romanos capítulo 7 a partir del verso 21, que dice de la siguiente manera: Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En estos versos, Pablo nos enseña cómo a pesar de que el creyente ha creído en el Evangelio, ha creído en el sacrificio de Jesucristo y vive arrepentido de su pecado, el pecado sigue morando dentro de nosotros. Aquí Pablo nos explica cómo estamos en dos partes. Una parte de nosotros es el espíritu, el cual anhela a Dios, y la otra parte es la carne. La carne anhela los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, no debemos olvidar que antes de que llegáramos a los pies de Cristo, éramos esclavos del pecado, pero ahora que hemos conocido el Evangelio, ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos de Jesucristo. Los nacidos de nuevo pertenecemos a Jesucristo. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque el pecado es un enemigo peligroso que siempre nos está acechando. Tenemos que cuidarnos. El verdadero creyente desea hacer la voluntad del Jesús, pero el pecado mora en nosotros. Entonces, ¿qué pasa con el pecado? El pecado nos tienta, nos seduce, ejerce una presión sobre nosotros, pero no nos obliga a pecar. El pecado no puede obligarnos a pecar. Esos deseos desordenados que tenemos en nosotros mismos no pueden obligarnos a pecar. Nosotros ya somos libres del pecado y podemos decir no al pecado. Cuando el verdadero creyente cae, cuando el verdadero creyente peca, el cristiano no se siente contento después de haber consumado el pecado, sino al contrario, se siente avergonzado, se siente sucio y se arrepiente de corazón y vuelve a los pies de Dios. Así pues, tenemos que entender que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe. Todo el tiempo tenemos que estar luchando contra el pecado que mora dentro de nosotros mismos. Tenemos que luchar contra él y no descuidarnos. Hay muchos pecados que se podría decir que son instantáneos, como el tener envidia, el enojarse, el sentir celos, y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ellos. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la palabra, es que vamos a estar preparados para no caer tan fácil en esos pecados. Y ojo, hay otros pecados como la fornicación, el adulterio, el robo y el homicidio, que no son pecados instantáneos, sino que surgen en la mente del individuo y empieza a seducirlo. Este pecado empieza
a crecer en ti, empiezas a hacer una planeación, empiezas a coquetear con el pecado y después es que el pecado se consuma. Te invito a que leas la Biblia para que estés fuerte, para que te sientas fuerte cuando el pecado toque a tu puerta. Te invito a que no dejes de orar para que siempre estés en comunión con nuestro Padre y de esta manera podamos estar alerta y no caer en la tentación del pecado. Espero que esta enseñanza te haya sido de bendición.